Buenas tardes, nosotros les vamos a hablar acerca de las quemaduras eléctricas. Las quemaduras eléctricas son consideradas uno de los traumas más drásticos al cual puede exponerse un individuo, comprometiéndose directa o indirectamente a casi todos los sistemas. Según la Organización Mundial de la Salud, las quemaduras eléctricas constituyen un problema de salud pública a nivel mundial, provocando alrededor de 180.000 muertes al año. La edad promedio de las lesiones por electricidad están dadas más o menos entre los 11 y los 20 años, probablemente secundarios a la falta de experiencia o conocimiento sobre la manipulación del sistema eléctrico. Antes de pasar a la fisiopatología de las quemaduras eléctricas, es importante que conozcamos los factores relacionados con la electricidad. Así tenemos como primer punto corriente eléctrica, tomando en cuenta que la electricidad se define como el paso de los electrones de un átomo a otro y el movimiento de estos a través de un conductor es lo que se conoce como energía eléctrica. Tenemos la continua o directa, que esta es unidireccional, el flujo de los electrones va hacia una misma dirección. Un buen ejemplo es la que se genera por las baterías. Como otro punto tenemos la alterna, que generalmente es aquella en la que los electrones cambian de dirección de forma periódica. Cada vez que estos vuelven a su posición inicial se genera un ciclo. Tenemos como ejemplo la toma de corriente eléctrica doméstica. Como segundo punto tenemos el voltaje, en el cual tenemos bajo voltaje, alto voltaje y el rayo. En cuanto al bajo voltaje tenemos menos de 1000 voltios. Este tipo de accidente eléctrico es el más frecuente tanto en niños y en jóvenes. Generalmente las lesiones se van a observar en manos y boca debido al contacto directo con las tomas eléctricas en los hogares. En cuanto al alto voltaje, tenemos más de 1000 voltios. Estas lesiones térmicas por contacto con líneas de alimentación externa pueden ser superficiales en la piel y pueden ser tan profundas que puede comprometer los músculos y otros órganos. Generalmente estas son las principales causas de accidentes laborales. Y tenemos como último el rayo, que generalmente son descargas eléctricas de alta tensión y de amperaje, pero son de cortas duraciones asociadas a una alta mortalidad. En cuanto a la resistencia, tenemos que la resistencia es la oposición que genera un objeto al paso de la corriente a través de sí mismo. Tenemos la de menor resistencia, que son los músculos, los nervios, los vasos sanguíneos, que estos por tener agua y electrolitos son buenos conductores. Resistencia intermedia, que va a depender si la piel se encuentra seca o la piel se encuentra húmeda. Cuanto a mayor resistencia, tenemos que son los huesos, grasas y tendones, que estos tienden a calentarse y a coagularse. Tenemos la intensidad de corriente como cuarto punto, la cual hace referencia a relación entre el tiempo transcurrido y el flujo de corriente eléctrica. Y finalmente tenemos la conductancia, que es la capacidad para transmitir la corriente. En cuanto a la fisiopatología, las lesiones por quemaduras eléctricas se basan principalmente en dos leyes. La ley de Ohm, que hace referencia a la intensidad de la corriente eléctrica, es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia del tejido afectado. Y segundo, la ley de Joule, quien indica que el calor que se genera por la corriente eléctrica es directamente proporcional a la resistencia tisular. Es decir, cuando mayor resistencia ofrece un tejido al paso de la corriente, mayor es el potencial de transformación de energía eléctrica térmica. Siguiendo, tenemos los mecanismos de lesión. Principalmente tenemos 4 mecanismos de lesión, que el primero es el daño tisular directo, en el cual alteración en el potencial de reposo de la membrana celular, generando como contracciones musculares, es decir, las tetáneas. El segundo, tenemos la transformación de energía eléctrica a térmica, que hace referencia a la destrucción y necrosis coagulativa en los tejidos. Como tercero tenemos la lesión mecánica, que es los traumatismos causados por violentas contracciones musculares o caídas posterior al contacto con la corriente eléctrica. Y tenemos la teoría de electroporación, que hace referencia a la alteración de las proteínas de las membranas celulares
alterando su función e integridad. En cuanto a los tipos de lesión, tenemos 5 tipos de lesiones. La primera, que es la lesión directa o por quemadura por contacto, es el daño térmico y el grado de lesión va a depender de la duración, de la frecuencia, de la resistencia y de la magnitud de la corriente eléctrica. La lesión indirecta, que hace referencia al arco, flama o flash, la corriente eléctrica viaja por la superficie externa del cuerpo y entra en contacto con la humedad de la piel o la ropa. También la corriente inicia en un recorrido, como por ejemplo un árbol salta a un lugar de menor resistencia y finalmente llega hacia la persona. La lesión electrodérmica por arco eléctrico, el salto de electricidad entre dos superficies que se encuentran encargadas eléctricamente y no están en contacto, genera una chispa, dando como resultado un arco. Cuando los dos átomos del objeto conductor se genera una corriente. Frecuentemente en áreas donde se realizan la flexión, como es la axila, la zona popltea, las muñecas y los codos. Tenemos la lesión por ignición, que son quemaduras por fuego. La corriente eléctrica incendia la ropa del individuo o algún objeto cercano y este provoca la lesión a la persona cercana en el contacto. Y la mixta, que son quemaduras generadas por contacto directo y el arco eléctrico. De acuerdo a la presentación clínica, debemos saber que la electricidad que fluye a través de los tejidos genera calor. Por lo tanto, las quemaduras de bajo voltaje van a ser quemaduras moderadas, que van a producir tetania, alteración del estado de la conciencia, incluso llegando a producir arritmias. Las de alto voltaje van a ser quemaduras devastadoras, que generalmente son productos de traumas y que generalmente van a hacer raro la alteración del estado de la conciencia. Las principales manifestaciones clínicas del traumatismo eléctrico son cutáneas, musculares, vasculares y dentro de estas las cardíacas y las neurológicas. Vamos a ver los efectos de la electricidad en el músculo esquelético. Van a producir generalmente tetania muscular. Va a ser la mionecrosis de acuerdo a las horas de evolución. Dentro de las 2 primeras horas se va a producir un daño tisular produciendo parestesia y presión. Dentro de las siguientes 4 horas ya va a haber una lesión muscular y neuropraxia produciendo palidez y disminución del pulso. Y dentro de las 6 a 8 horas va a producir un daño irresistible como es la neuropraxia. Y va a generar ya dolor, incluso llegando a producir un síndrome compartimental. Dentro de los efectos cardiovasculares se debe conocer que se debe realizar la monitorización cardíaca durante por lo menos 24 horas. Las de bajo voltaje producen arritmias cardíacas de modo precoz y las de alto voltaje producen taquicardia sinusal y cambios en la onda T. Por lo tanto, produciendo fibrilación auricular, de acuerdo a la frecuencia y de acuerdo a la severidad, puede generar asistolia y fibrilación ventricular, generando un daño miocárdico. También tenemos los efectos a nivel respiratorio y los neurológicos. A nivel del respiratorio tiene un efecto de acuerdo a la alta resistencia eléctrica, generando un paro cardiorrespiratorio, generando contracciones tetánicas de los músculos respiratorios y alterando el centro de la respiración, por lo tanto, generando disnea. Al nivel neurológico, las manifestaciones clínicas neurológicas son muy variables y pueden presentarse como una neuropatía periférica aguda en el 29% de los casos y un daño medular en del 2 al 5%, generando pérdida del conocimiento, cefalea, incluso crisis convulsivas, que generalmente son causa de traumas, de caídas de grandes alturas, en la que se va a producir como clínica amnesia, confusión, alteración del estado de la conciencia, crisis convulsivas, afectando el centro respiratorio, incluso generando traumas a nivel cerebral, como son hematomas epidurales, subdurales o intraventriculares. Y como se había mencionado, también hay una mínima posibilidad del 2 al 9% de un daño directo de la médula.
Entre otras tenemos las quemaduras cutáneas que de acuerdo a los distintos grados pueden ser dérmicas y subdérmicas. Se debe intentar identificar una quemadura de entrada que es la de corriente y la quemadura de salida que es la de la corriente eléctrica, produciendo también en niños quemaduras en boca que son generalmente en niños menores de 6 años que producen arco entre ambos lados de la boca y el compromiso vital es de 2 a 6 semanas si se expone la arteria labial. Otro tipo de lesión es lesión endotelial que generan vasoespasmos, trombosis, incluso aneurismas. Y como complicaciones tenemos las complicaciones oftalmológicas en las que se generan cataratas, desprendimientos de retina, quemaduras corneales, incluso trombosis intraocular, para lo cual se debe administrar heparinas de bajo peso molecular. Entre otras, también se puede producir lesiones de órganos intraabdominales como perforación abdominal, necrosis pancreática, hepática, daño renal o alteraciones oculares. Para realizarle los exámenes de laboratorio tenemos que hacer una biometría hemática completa, una química sanguínea. Dentro de esta es la principal, los electrolitos, sobre todo el potasio, porque hay alteraciones del potasio. Glucosa, perfil renal, la urea, la creatinina, calcular el BUN. En el hemo, principalmente ver si hay pérdida de hemoglobina por medio de la hematuria y también ver los gases arteriales para ver de acuerdo a eso monitorización de la ventilación, radiomiólisis o alcalinización. También es muy importante ver la CKMB y las troponinas, ya que estas nos indican que produce edema y necrosis muscular, produciendo una elevación enzimática. Como ya se menciona, por traumas, las TAC de cráneo, también se debe hacer una RX de tórax, una imagen cervical y en caso de traumas, grandes traumas, un FAST de abdomen. Dentro del manejo, el principal es el oxígeno para evitar la hipoxia, especialmente en pacientes que tienen quemaduras faciales, hay pérdidas de conocimiento o que generen distrés respiratorio. Aquí inmovilización cervical, administrar toxoide tetánico y mantener grandes diuresis, mantener un gasto entre de 0,5 a 1 ml kilogramo hora, una reabdomiolisis de 200 cc hora y también se debe considerar en caso de tener diuréticos del manitol, sobre todo para mejorar la diuresis y la furosemida de 20 a 40 miligramos de acuerdo al peso del paciente. En caso de que se encuentre una acidosis metabólica, se debe alcalinizar el medio, generando un bicarbonato de 50 a 100 miel equivalentes en cada solución, salina al 0,9%, alternando con dextrosa al 10%. La principal clave para la reanimación de quemaduras eléctricas es la hidratación. Aquí no se utiliza la fórmula de Parkland, sino debe administrarse grandes hidrataciones, principalmente a base de lactato Ringer, a 1 ml por kilogramo de peso, y si en caso de no tener soluciones salinas al 0,9%, alternar con dextrosas al 10%, considerando que el paciente no tiene administración de ningún tipo de líquidos. Y se debe iniciar con 100 cc hora. Y sobre todo se debe manejar el déficit de líquidos para mantener un balance hídrico negativo. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver que el tejido muscular desarrolla edema, necrosis y pueden aparecer síndromes dentro de las primeras 48 horas y de acuerdo al paciente que se tenga, se debe considerar el alta o el ingreso. El alta en caso de quemaduras menores que no tengan cambios electrocardiográficos ni en el monitoreo, no haya habido pérdida de las conciencias y sea una quemadura de bajo voltaje. Pero en casos de quemaduras de gran voltaje se decide el ingreso a unidad de cuidados o cuidados intermedios o unidad de quemados, en donde se intervenga el cirujano plástico, el intensivista y el cardiólogo para un manejo integral. Muchas gracias.